Las matemáticas en la cultura egipcia, las tablas de 2/3 y otras tablas. La fracción 2/3 es una unidad numérica tan incrustada en el pensamiento del escriba egipcio como la eran los propios números naturales. Esta fracción tiene su propio jeroglífico y su correspondiente signo hierático y demótico. La usaban tan a menudo, aplicada tanto a otras unidades numéricas como a secuencias de fracciones unitarias, que, según los estudiosos de los papiros con contenido matemático, deberían existir tablas preparadas que se sabrían de memoria y las aplicarían como aplicaban la duplicación y la bipartición. Incluso, para calcular 1/3 de algo, primero se calculaban sus 2/3 y después se hacía su mitad. Veamos unos cuantos ejemplos sacados del papiro de Ahmed o Rey. En este primer ejemplo, extraído del problema 65 del papiro, se pone 1, 1, 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, 2/3 de 1/3 es 1/6 y 1/12. Observar cómo primero obtiene 2/3 de 1 para después aplicar la bipartición y así obtener 1/3 de 1. En la última fila utiliza texto no numérico para decirnos que 2/3 de 1/3 es exactamente 1/6 más 1/12. En este caso, extraído del problema 25. Tenemos 1 y 3, 2/3, 2, 1/3, 1. Observar cómo primero obtiene 2/3 de 3, que es 2, para después aplicar la bipartición y así obtener 1/3 de 3, que es 1. Esto va en contra de nuestra lógica de calcular, es decir, nosotros primero haríamos 1/3 y después 2/3. Más complejo, en este caso es 1 y 5432 y le saca los 2/3 y dice que es 1/3 más 3621. Este es el problema 33 del papiro. Hay 24 ejemplos en el papiro en el que el escriba coloca los 2/3 de números enteros de una forma inmediata. ¿Tenía un método o una tabla? Hay 14 ejemplos como este donde se encuentran los 2/3 de un número mismo, una parte entera con una o varias fracciones unitarias. En este caso concreto del problema extraído del problema 30 tenemos 1, después 13 y un 23. Y le saca los 2/3 directamente y dice que es 8 más 2/3 más un 46 más un 138. Hay multitud de ejemplos en las fuentes que conocemos de la matemática egipcia en los que, para obtener 1/3 de un número, el escriba primero encontró 2/3 y luego redujo a la mitad los tercios. Hay también muchos ejemplos en los que el escriba encuentra el valor de 1/3 de un número omitiendo el paso intermedio de calcular los 2/3. Y esto nos lleva a pensar que obtiene la mitad de algo que podía calcular mentalmente, los 2/3 de algo, o lo obtenía directamente de una tabla. Por ejemplo, en este caso del problema 37, observemos que está trabajando con 1/4 y un 32, lo duplica, 1/2 y un 16, le saca 1/3 y dice que es un 12 y un 96. Sería fácil decir que aquí el escriba lo que aplica es que 3 por 4 es 12 y 3 por 32 es 96. Pero esto sería contrario al procedimiento estándar del escriba, en el cual encontraba primero 2/3 y después se dividía por la mitad para obtener 1/3. Es decir, 2/3 de 1 partido por 32 más 1 partido por 4 sería igual a 1/6 más un 48 y después calcularía su mitad para obtener 1/3. 1/3 de un 32 y 1/4 es un 12 y un 96. Aquí nos interesa solo saber cómo el escriba podría haber encontrado 2/3 y 1/3 de varios números y cómo podría haber preparado su tabla de 2. Gillings, en su libro Mathematics in the Time of Pharaohs, nos propone una posible construcción de dicha tabla. Veamos su razonamiento. Partiendo de que el escriba conocía bien la expresión dada por un número en su mitad, o sea, 1 más 1/2 de algo, podría haber construido la siguiente tabla. 1 más 1/2 de 1 es 1 más 1/2, 1 más 1/2 de 2 será 3, 1 más 1/2 de 3 es 4 más 1/2, 1 más 1/2 de 4 es 6, 1 más 1/2 de 5 es 7 más 1/2. 1 más 1/2 de 6, 9, 1 más 1/2 de 7, 10 más 1/2, 1 más 1/2 de 8 es 12, 1 más la mitad de 9 es 13 más 1/2, 1 más 1/2 de 10 es 15. Es decir, se obtiene una consecuencia de números que forma una progresión aritmética de diferencia 1 más 1/2.
Y conociendo la relación de reciprocidad de 1 más 1/2 con la unidad 2/3, es decir, 1 más 1/2 por x igual a A, implica que x es igual a 2/3 de A, obtendríamos la secuencia siguiente. 2/3 de 1 más 1/2 es igual a 1. 2/3 de 3 es igual a 2. 2/3 de 4 más 1/2 es 3. 2/3 de 6 es igual a 4. 2/3 de 7 más 1/2 es 5. 2/3 de 9 es 6, etc. De esta secuencia obtenida y se puede ampliar comenzando por un medio y avanzando de un medio en un medio. Obtendríamos una tabla de 2/3 de todos los números n y n más 1/2 comenzando por un medio. Veamos dicha tabla y su referencia en problemas concretos del papiro. Aquí tenemos 2/3 de un medio sería 1/3. Esto aparece en el problema 61. 2/3 de un medio es 1/3. 2/3 de 1 es 2/3. Aparece en el problema 67. 1, 2/3 de 1 es 2/3. 2/3 de 1 más 1/2 es igual a 1. No aparece. 2/3 de 2 es igual a 1 más 1/3. Tampoco aparece. 2/3 de 2 más 1/2 es igual a 1 más 2/3. Tampoco aparece. En cambio, 2/3 de 3 igual a 2. 2/3 de 3 e igual a 2 aparece en el problema 25. 2/3 de 3 más 1/2 igual a 2 más 1/3. También aparece en el problema 69. 3 más 1/2 y su 2/3 es 2 más 1/3. 2/3 de 4 igual a 2 más 2/3 no aparece. En cambio, 2/3 de 5 igual a 3 más 1/3 aparece en el problema 46. Piensa que está trabajando con el número 500. Entonces dice 2/3 de 1/10 de 500 es 3 1/3. 2/3 de 6 igual a 4, no aparece ningún problema. 2/3 de 7 más 1/2 igual a 5, aparece en el problema 70. Observa que 2/3 de 1/2 es el 2/3 de 8 igual a 5 más 1/3. En el problema 2/3 de 8 más 1/2 igual a 5 más 2/3 aparece en el problema 43. 2/3 de 8 es 5 más 1/3. 2/3 de 9 igual a 6 y 2/3 de 9 más 1/2 igual a 6 más 1/3. Esta tabla de 2/3 en general sería suficiente para todas las necesidades de los escribas y extendida hasta 100 les permitiría encontrar 2/3 de cualquier número, entero o fraccionario, ya que las operaciones con el número 10 era un cálculo común para ellos. Esta tabla de 2/3 en general sería suficiente para todas las necesidades de los escribas y extendida hasta 100 les permitiría encontrar 2/3 de cualquier número entero o entero más 1/2, ya que la operación con el número 10 era un cálculo común para ellos. Así, si querían calcular 2/3 de 60, teniendo en cuenta que 60 es 10 veces 6, obtendrían primero 2/3 de 6, que en la tabla es 4, y por tanto 10 veces 4, 40, sería el resultado. El cálculo de 2/3 de 60 en el problema 40. 1, 60 y 2/3 de 60, 40. Otro ejemplo procede del problema 66. Se ha de obtener 2/3 de 365. Y como 365 es 10 veces 36 más 1/2 y 2/3 de 36 más 1/2 la tabla es 24 más 1/3, entonces el resultado será 10 veces 24 más 1/3, es decir, 2/43 más 1/3. Aquí tenemos precisamente el texto en erático. 1/3 es 2/43 y 1/3. Aunque esta tabla de 2/3 para fracciones unitarias, como la tabla anterior, de la época de los faraones no se ha conservado para nosotros, tales tablas existieron en épocas posteriores y algunas se han conservado. De hecho, se utilizaron tablas bastante extensas hasta los siglos 7 u 8 después de Cristo. En el Amin papiro de Amin en griego y del siglo 6 después de Cristo, se encuentra una de dichas tablas. Enlace de internet contiene el libro Papyrus Mathematics d'Akhmi por Bayet, el cual contiene la tabla de la que hablamos. Aquí presentamos una imagen de la tabla extraída del libro. Observar que son 6 columnas. Cada una de las columnas contiene 2/3 de algún número.
que en griego las letras del alfabeto se utilizaban para designar los números. En nuestra tabla las mayúsculas se utilizan para los números naturales y las minúsculas con un apóstrofe a la izquierda para las fracciones unitarias. Para los millares se utilizan las letras mayúsculas con una coma delante. Por ejemplo, esta coma delta es 4500. Coma K, esto es 20.233. La fracción 2/3 tiene un signo especial y se utiliza el artículo singular para nombrarlo, lo cual nos indica que es tratado como una unidad. Aquí tenemos la equivalencia entre las letras griegas y los números naturales. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, fau, zeta, eta y zeta son los 9 primeros. Después iota, k, lambda, mu, nu, chi, omicron, pi, copa para las decenas. Rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega y san pi son para las centenas. Letras griegas en minúsculas significan precisamente con el apóstrofe en la parte izquierda fracciones unitarias. La columna 1 del original y transliteración. Aquí está el original, aquí está la transliteración al griego y el significado. 2/3 de números 4000. En griego, en transliterado, y el 2/3 de 1 es 2/3. 2/3. 2/3 de 2 es 1 más 1/3. 2/3 de 3 es 2. 2/3 de 4 es 2 más 2/3, etc. 2/3 de 10.000 es 6.666 más 2/3. A continuación presento la imagen de la traducción de Bayet de la primera columna de las tablas. Esta es la primera columna de las tablas traducida por Bayet. Ahora presentaré otra tabla que ocupa una posición intermedia entre el papiro de Admet, aproximadamente 1700 a 1600 a.C., y la tabla expuesta anteriormente del papiro de Akhmim, del siglo 7 u 8 después de Cristo. Esta tabla está escrita en demótico y aparece por primera vez en 2 páginas del libro manuscrito de Mélange sur la méthodologie, l'économie politique et l'histoire de l'ancien Égypte, París, 1892, escrito Reviut. Este libro se puede leer en el enlace aquí expuesto. Es un libro totalmente manuscrito. Aquí Reviut hace una copia del demótico del papiro y hace la traducción. Dicha tabla procede de un papiro que pertenecía a la biblioteca del Egypt Exploration Fund de Londres. Reviut no aclara el nombre del papiro y tengo esta información gracias al artículo de Neue Beiträge zur Ägyptischen Teilungsrechnung de F. Hulst, publicado en 1901. Aquí está el enlace a dicho trabajo. En dicho trabajo, Hulst revisa la tabla y hace las correcciones oportunas. La parte de la tabla que explico pertenece al libro de Reviut en lo demótico y al artículo de Hulst en la interpretación. A continuación expongo un breve diccionario demótico sobre números y fracciones extraídos del libro de Parker, mediante el cual, si uno lo desea, se puede interpretar dicha tabla. El libro de Parker se llama Demotic Mathematics Papyri y se puede leer en el enlace aquí debajo. Esto es la tabla de cada número. Parker nos da varios símbolos hasta el número 10.000. Y después de las fracciones también da algunas cosas. La tabla de signos demóticos para números enteros 1, 2, 3, 4 hasta el 10.000 y para algunas fracciones como un medio, un cuarto, 2/3, 1/3, 5/6, 1/6 dada por Parker.